La independencia del Perú fue un proceso político y militar que permitió liberar al Perú de la dominación española a principios del siglo XIX. El Perú formaba parte del Imperio Español desde el siglo XVI, luego de que la civilización inca fuera sometida por tropas comandadas por Francisco Pizarro. Desde mediados del siglo XVIII se sucedieron varias rebeliones indígenas contra la dominación colonial, pero fueron reprimidas por los españoles. Durante la crisis de la monarquía hispánica, entre el año 1808 y 1814, el Perú quedó sometido a la dominación de los realistas, a pesar de que los criollos encabezaron varias rebeliones que no prosperaron. Dos intervenciones externas, las expediciones lideradas por José de San Martín y luego las de Simón Bolívar más tarde, fueron las que permitieron terminar con la resistencia realista y poner fin al virreinato del Perú. Algunos antecedentes son los siguientes. En el año 1742, el curaca Juan Santos Atahualpa inició una rebelión para restaurar el imperio inca. Aunque logró reclutar seguidores en la selva peruana, su misteriosa desaparición en el año 1756 terminó con el levantamiento. En el año 1780 se desarrolló una rebelión de indígenas y mestizos liderada por Noguera, conocido como Tupac Amaru. En un principio estuvo dirigida contra los abusos de las autoridades coloniales, pero pronto adquirió intenciones independentistas. La rebelión finalizó en el año 1782 cuando Tupac Amaru fue atrapado y ejecutado junto a toda su familia. Cuando en el año 1810 se iniciaron en América del Sur los movimientos independentistas, el virrey Abascal transformó el virreinato del Perú en el centro de la contrarrevolución realista. Esta fidelidad del Perú a la corona hispánica fue cuestionada por algunos dirigentes criollos, mestizos e indígenas, que entre el año 1811 y 1815 encabezaron rebeliones antiespañolas en Tacna, Huánuco y Cusco, en el sur del virreinato. El estallido de estos movimientos fue alentado por el avance de las expediciones auxiliadoras al Alto Perú enviadas por los gobiernos de Buenos Aires. Aprovechando la derrota de esas expediciones, los realistas reprimieron los levantamientos anticoloniales y ejecutaron a la mayoría de sus cabecillas para intimidar a la población y tratar de evitar que se sumaran a futuros alzamientos. En septiembre del año 1820, un ejército argentino-chileno, liderado por el general San Martín, desembarcó en la bahía de Paracas del puerto de Pisco, dirigiéndose hacia Lima. Luego, los realistas se retiraron sin ofrecer resistencia alguna. El 28 de julio del año 1821, San Martín proclamó oficialmente la independencia del Perú. Luego de la partida de San Martín, en septiembre del año 1822, el primer Congreso Constituyente nombró presidente a José de la Riva Agüero. Este encabezó una campaña militar en el sur del Perú, pero fracasó en su intento de vencer a los realistas. Tras su renuncia, el Congreso nombró presidente a José Bernardo de Tagle, cuyo gobierno solicitó la ayuda de Bolívar. El 1 de septiembre del año 1823, el Libertador se instaló en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, donde comenzó a organizar un ejército unido colombiano-peruano. A principios del año 1824 tuvo lugar la rebelión del ejército del Alto Perú
que desconoció la autoridad del virrey de la Serna y nombró en su lugar a su jefe, el general Olañeta. Bolívar aprovechó ese conflicto para mover su ejército hacia el sur y vencer a las tropas del general español Canterac en la batalla de Junín. Esta derrota obligó a de la Serna a retroceder hasta Cuzco. Mientras tanto, Bolívar se dirigió hacia Lima y dejó al mariscal Sucre al mando de su ejército. Las tropas de Sucre y las de la Serna se enfrentaron en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre del año 1824. La victoria patriota significó el fin del virreinato del Perú y la consolidación de la independencia proclamada por San Martín en el año 1821. Solo resistía la guarnición del Callao, que al mando del general español Ramón Rodil se rindió a los patriotas en enero del año 1826. España no reconoció la independencia del Perú hasta el año 1879, cuando se firmó en París un tratado de paz y amistad que dio inicio a las relaciones diplomáticas entre ambos estados.